Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las Alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios, como siempre lo hago, por la oportunidad que me da de llevar un poco del conocimiento de la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Y pues yo creo que precisamente es una de las cosas que quiero comentarles hoy, y es la disciplina que nosotros debemos de tener como creyentes en el estudio de la palabra. Normalmente el ser humano tiende a ser un poco, diríamos, frágil, inconstante en todo lo que son disciplinas, y normalmente pasa que se empiezan cosas y al final no se continúan, no se siguen, y eso redunda entonces en que la persona no logra metas. Y una de las metas principales que usted y yo debemos de tener es el estudio constante de la palabra del Señor, porque en la palabra encontramos una serie de cosas, y entre lo más importante es que la palabra debe ser para nosotros un alimento, y es un alimento diario. Recuerde lo que la Escritura, hablando del Señor, cuando Él estaba ya en el desierto siendo tentado por Satanás, Él mencionó que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros diariamente debemos depender del conocimiento de la palabra del Señor, de la voz de Dios, de aquella palabra que nos guíe, que nos pueda mostrar la perfecta voluntad del Señor. En el libro de Hebreos capítulo número 4 y verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra viva que constantemente está en movimiento. La palabra de Dios no es una palabra que se estanca, que tiene, diríamos, una relevancia solamente para el pasado o cuando fue escrita, sino que la palabra de Dios es viva, es constante, y usted y yo tenemos que depender diariamente de esa palabra viva que sale de la boca de Dios, y es una palabra que es eficaz. Cuando utiliza acá en el libro de Hebreos 4:12, la palabra eficaz se refiere que es la palabra que trae solución para cualquier tipo de problema que usted y yo enfrentemos. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de los hombres puede ser que en un momento dado no funcione, falle, no pegar en el blanco, pero la palabra de Dios siempre pegará en el blanco. Cualquier situación que usted esté enfrentando en esta hora, la palabra de Dios tiene solución, tiene la solución para ese problema que usted tiene. Lo que pasa es que tenemos que ir a la palabra, tenemos que buscar estar siendo alimentados por la palabra, vivir por esa palabra, porque es una palabra que tiene poder. Dice incluso el mismo pasaje, dice que es más cortante que espada de dos filos, es decir, la palabra puede cortar arriba, puede cortar abajo, en cualquier lugar que necesite que la palabra pueda ingresar. Esa palabra va a llegar porque es la palabra de Dios. Y dice que es una palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, es decir, discierne cosas. Dice, puede llegar a las coyunturas, a lo más profundo del ser del hombre. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que nosotros tenemos que fomentar, amados, el estudio de la palabra, el fomentar la disciplina de la palabra, aquella palabra que realmente nos va a alimentar, nos va a ayudar. Muchas veces estamos
afanados por tener conocimiento de una cosa, de otra, inclusive de la profesión que tenemos, pero la educación que usted reciba, la educación que usted le quiera dar a sus hijos, será inútil si realmente no se conoce la palabra del Señor. Una de las cosas que también quiero dejarte en esta hora es lo siguiente: si tú quieres conocer a Dios, debes ir a la palabra de Dios escrita, porque la palabra de Dios escrita, la Biblia, es realmente la mayor fuente que usted y yo tenemos para el conocimiento de Dios. Pablo oraba, nos dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, de que fuésemos nosotros, que la iglesia de los colosenses fuese llena del conocimiento de Dios, la revelación del conocimiento de Dios. Yo creo que Pablo oraba en esa forma, y hoy usted y yo debemos de entender de que ese conocimiento de Dios viene producto de que nosotros podamos ir a la palabra. Uno de los profetas del Antiguo Testamento nos dejó este pasaje, y es Jeremías en el capítulo 15 y verso 16. Él decía: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en el corazón. Eso es lo que va a traer la palabra: gozo, alegría. Pero dice el profeta: yo las comí, y es algo que también Cristo hizo. Cuando habla la escritura de comer la palabra, está hablando de hacer la carne, de hacer la vida en nosotros. Por eso en el libro de Juan capítulo 1 y verso 1, el Señor dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque ahí está hablando de Cristo. Dice que el verbo era Dios, que el verbo era con Dios, y más adelante en el mismo pasaje habla de que el verbo se hizo carne. Está refiriéndose al concepto de comer la palabra. Cuando habla de verbo, está hablando de la palabra que se hizo carne en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vas a ir a la palabra y conocer a Dios, como te estoy diciendo, es esencial de que tú ores antes y le digas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame conocimiento de Dios. Espíritu Santo, quiero conocer más de Dios. Quiero que tú me reveles más tu palabra. Si tú, por ejemplo, cada mañana, es un consejo que te quiero dar, si cada mañana tú vas delante de la presencia del Señor con la Biblia en la mano y le dices al Espíritu Santo: Espíritu Santo, muéstrame lo que hoy tú quieres que yo haga, muéstrame sobre esta decisión que tengo que tomar, guíame en este negocio, guíame en esto otro que voy a hacer. La Escritura dice en Romanos que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Así que tenemos que ir a la palabra, gozarnos en la presencia del Señor. Así que quiero dejarte esta motivación en esta hora: no dejes de estudiar la palabra, no dejes de procurar que el estudio de la palabra y la meditación de ella sea una práctica diaria que tú hagas todos los días. Padre, en el nombre de Jesús, oro que esto que hemos compartido pueda ser guardado en el corazón de nuestros hermanos y amigos y puesto también por obra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendiciones te doy en esta hora, y que la palabra de Dios gobierne tu vida. Amén y amén. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435, 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.